Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va esos días de cuarentena? Esta segunda, tercera temporada, ya voy perdiendo la cuenta de cuántas temporadas vamos de cuarentena. Acá, por lo menos de mi parte, trabajando bastante con las aulas virtuales, pero también viendo toda la Casa de Papel, viendo todas las películas de Harry Potter, ya no sé qué más mirar para que también se pasen un poco los días. Espero que también anden muy bien ustedes y bueno, vamos a tratar de ver en esta clase lo que es dispositivos de networking. Va a ser una clase un poco más distendida. Vamos a tratar de ponerle, bueno, algunos contenidos distintos a los anteriores videos, porque me han dicho, bueno, que ha sido un poco denso los anteriores, por ahí es difícil estar hablándole a una pantalla mientras se da la clase, pero bueno, vamos a tratar de sacar lo mejor posible. Arrancamos entonces. Va a estar dividido en dos partes, me olvidé de decirles, cosa de que también sea un poco más llevable el tema de esta unidad. Vamos nomás. Bueno, el primer dispositivo que vamos a ver es lo que se conoce como placa de red o NIC por sus siglas en inglés, que significa Network Interface Card, es decir, tarjeta de interfaz de red, lo que nosotros conocemos como placa de red. ¿Qué es este hardware, este dispositivo? Es un circuito cuya función es adaptar el host, es decir, el dispositivo final, al medio de red, es decir, brindarle la posibilidad a un dispositivo que se conecte a la red. Sin esta interfaz, obviamente que sería muy complicado que, o mejor dicho, imposible, que el dispositivo pueda ser visto y pueda compartir documentos en la red. Este tipo de placas ya vienen hoy en día en casi todos los equipos, ya la traen incorporada, pero para que ustedes sepan, se conecta generalmente al puerto PCI o al PCI Express. Como vemos en la foto, en la placa madre de arriba, los distintos puertos PCI. Bien, esta placa, si ustedes ven, tiene una interfaz, un conector RJ45, es decir, que es una placa de red que funciona con tecnología de Ethernet. Generalmente hoy en día, como habíamos visto en los otros videos, Ethernet es lo que se usa en casi todas las aplicaciones, así que por eso esta interfaz de red es lo que más se ve, digamos, hoy en día. Algo para tener en cuenta de esta placa de red es que se considera un dispositivo de capa 2. Cuando hablamos que se considera un dispositivo de capa 2, estamos diciendo que es un dispositivo que trabaja con las direcciones MAC. ¿Qué son las direcciones MAC? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, la dirección MAC, por sus siglas también en inglés, significa control de acceso al medio, Media Access Control. ¿Cómo lo podemos definir de una manera muy sencilla? Bueno, la dirección MAC es un identificador. Esa es la palabra que mejor la define. Un identificador que tiene la característica de ser única en el mundo para una tarjeta de red o para un dispositivo de red. Es decir, cualquier dispositivo que se conecte a una red, ya sea de manera inalámbrica o sea por medio cableado, va a tener una dirección MAC, que seguramente ustedes ya la han visto varias veces. Una forma también de denominar a la dirección MAC es como dirección física. Ustedes van a ver en varios lugares que también se le suele llamar dirección física a la dirección MAC. Es un número, es un código que está formado por 48 bits, es decir, por 48 unos y ceros, pero que están expresados en 6 bloques de 2 caracteres hexadecimales, cada uno. ¿Qué significa todo esto que acabo de decir? Vamos a ver el ejemplo de un código MAC. Y ahí me van a terminar de entender. Está formado por 6 bloques. Los bloques están divididos por los dos puntos. Tenemos 6 bloques y cada bloque está formado por 2 caracteres hexadecimales. Recuerden ustedes, se lo pongo acá en un cuadrito, que la notación hexadecimal va del 0 al 9 en números y de la A a la F en letras. Es decir, del 0 a la F representando todos los números del 0 al 15. Y en binario tienen la codificación que les muestra también la tabla a la derecha. No vamos a ahondar mucho en cómo es
el paso de hexadecimal a binario, porque tengo entendido que ustedes ya lo deberían haber visto, pero para darles un ejemplo de cómo sería un código MAC en binario, abajo les presento cómo quedaría esta dirección MAC expresada en binario. Recuerden siempre que para pasar de hexadecimal a binario o viceversa, siempre se agarra un carácter hexadecimal y a ese carácter se le hace el paso a binario. Es decir, agarro la F y la convierto a binario, que corresponde al 1111. Agarro el 0, lo paso a binario, que corresponde al 0000. Y estos 8 bits forman el primer bloque de la dirección MAC. Y así sucesivamente. Un dato, bueno, por ahí importante de la dirección MAC es quién la determina, o sea, quién dice, bueno, estos dispositivos van a tener tales direcciones. Bien, está determinada y configurada. Los primeros 24 bits, es decir, los primeros 3 bloques, están configurados por la IEEE. La IEEE, acuérdense, era la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que regulaban varias de las normas que hoy en día se usan en telecomunicaciones, en redes. Siempre hay una norma de la IEEE. Y los últimos 3 bloques, es decir, los últimos 24 bits, está determinada por el fabricante. Sí, perdón, acá me equivoqué, yo lo dije rápido. Los primeros están dadas por el fabricante y los últimos por la IEEE. Perdón, ahí me equivoqué yo, por ir medio rápido. Bien, un dato por ahí de color es que si se hace la operación de 2 a la 48, que son los bits que representan una dirección MAC, se obtendría la cantidad de combinaciones MAC posibles. Y el número que da esa potencia, esa operación, es este que se ve acá abajo. No lo voy a nombrar porque es un numerazo que me llevaría un montón de tiempo. Va, no tanto, pero bueno, es medio largo, digamos. Pero es para que ustedes vean la cantidad de dispositivos que pudiese haber con este tipo de direcciones. Les dejo a continuación unos ejercicios, dos bien sencillos, para pasar las direcciones MAC que les doy a continuación a código binario. Háganlo como para ir repasando también un poco cómo era el paso de hexadecimal a binario, a qué combinación binaria le correspondía cada carácter hexadecimal, como para que vayan aflojando eso, porque después más adelante vamos a volver a usar, cuando veamos IP, el tema de los números binarios. Así que bueno, siempre está bueno ir moviendo un poco las neuronas y repasando algunos conceptos. Si quieren pausen el video, los hacen y después siguen o seguimos. Sí, les recomiendo que traten de hacerlo a los ejercicios. Bien, vamos a ver ahora un poquito lo que son los repetidores. Esto seguramente ustedes ya han visto, es muy probable que tengan ustedes repetidores, pero para darle una definición son dispositivos que surgen ante la necesidad de poder extender más la red, ¿no? Más allá del límite que impone el cableado. Por ejemplo, el cableado UTP, que es de 100 metros, yo pondría un repetidor cuando llego a los 100 metros para poder extender la red, o si no también la señal Wi-Fi, que es muy probable que ustedes usen este repetidor. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar una figura y seguramente alguno lo ha visto o tiene. Entonces el propósito de un repetidor es regenerar y retemporizar todas las señales a nivel de bits, es decir, todas las señales que van por la capa 1. Por ende el repetidor es un dispositivo de capa 1. Esto lo hace para poder permitir a las señales viajar más distancia. Es decir, en palabras sencillas, un repetidor se podría denominar como un amplificador de señal, ¿no? Que yo lo pongo a mitad de camino para extender mi red. Obviamente que siempre hay una cantidad de límite de repetidores que se pueden poner en cascada. Si yo me excedo mucho, la señal ya empieza a perder también, poder, digamos. Algunos ejemplos de repetidores son los que se ven en la imagen. Por ejemplo, el repetidor para Ethernet es el que vemos a la izquierda. Fíjense que tiene las entradas para RJ45. Y el repetidor Wi-Fi, que es el que yo les nombraba antes, que seguramente es el que ustedes pueden tener en sus casas o hayan visto. Yo por lo menos tengo uno de estos para que me llegue
a varios lugares de la casa que no me llegaba con el que me da mi empresa. Algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta son las siglas PoE. No sé si sabían o no, pero por los dos se los aclaro. PoE es Power over Ethernet, que se alimenta, es una función que tienen algunos dispositivos que permite alimentar, es decir, energizar a los dispositivos de la red por medio del cable Ethernet. Es decir, llevan la alimentación a los dispositivos que se conecten a este puerto para que, bueno, para que estén energizados y para que se alimenten. Es una función que hoy en día está muy presente en varios dispositivos. Bien, otro dispositivo que vamos a ver también es el hub. Por ahí a este lo hemos nombrado un poquito más, hemos tenido algunas comparaciones con el switch, pero vamos a darle como una mirada un poquito más profunda. El hub es un concentrador, ¿no? Se denomina también concentrador, y es un elemento que sirve para conectar varios equipos entre sí. Es decir, a simple vista pareciera que fuera como un switch. Yo podría conectar varios equipos y tener todos los equipos concentrados en un solo dispositivo y formar una red. A simple vista pareciera que fuera igual al switch. Sin embargo, la conexión que se hace de los dispositivos es eléctrica. Es decir, todas las bocas están conectadas eléctricamente. ¿Qué pasa, digamos? ¿Qué desventaja tiene eso? La desventaja es que cualquier dato que ingrese en alguna de las bocas se va a repetir en todas, como vemos por ejemplo en el GIF este que les puse a la derecha. Una máquina manda un dato por un puerto y ese dato aparece en todos los puertos que sobran, digamos. Entonces eso por ahí es una gran desventaja del hub. Obviamente que también se producen muchísimas más colisiones. Es por eso que hoy en día ha quedado prácticamente reemplazado por el switch. El hub hoy en día no se usa casi. Hay switch que tienen la misma cantidad de puertos y que salen lo mismo, y obviamente que conviene muchísimo más. Bien, ahí tenemos por ejemplo el símbolo del hub. Cuando veamos Packet Tracer por ahí lo pueden llegar a ver. Ese es el símbolo que lo representa. Bien, y ahora necesito que estén atentos porque viene una parte nueva, una parte que tiene conceptos que son nuevos, así que los quiero bien atentos. Les voy a dejar unos memes, unos videitos como para que se me distiendan, que no se me atoren de conceptos, así los podemos seguir más tranquilos. Bueno, espero que, aunque haya sido poquito, los haya distraído un poquito, pero bueno, la idea es también que se me distiendan, que no sea tan repetitivo también el tema de la presentación. Bien, si quieren pueden tomarse un mínimo de descanso y seguir, si no, bueno, seguimos con la definición del próximo dispositivo, que es el bridge o puente. Bien, el bridge es un dispositivo que ya es de capa 2, es decir, como habíamos visto en la placa de red, es un dispositivo que va a trabajar con las direcciones MAC. Este dispositivo está diseñado para que se conecten dos segmentos de LAN a él y así reducir los dominios de colisión que por ahí pueden ser grandes. Si no se acuerdan, los dominios de colisión son las zonas de la red donde puede producirse colisiones. Es decir, es la zona en donde todos los dispositivos comparten un mismo medio. Puede ser el cable, por ejemplo, ¿no? Entonces, al compartir ese mismo medio se pueden producir colisiones y esa zona donde se producen colisiones se denomina dominio de colisión. Por ejemplo, en la imagen que les muestro acá, yo tengo 3 computadoras conectadas a un hub y otras 3 conectadas a otro hub y entre ellas por medio de un puente.
todas estas tres computadoras de arriba y todas las computadoras de abajo forman dominios de colisiones distintos, es decir, este es un dominio y el de abajo es otro dominio de colisión. Ya vamos a ver entonces cuál es la función del bridge para dividir todos estos dominios. El bridge es un puente, ¿no?, que genera las tablas, o mejor dicho, genera tablas en su interior de direcciones MAC de los dispositivos que están conectados en cada uno de sus segmentos, en cada uno de sus puertos. Es decir, todos los dispositivos que estén conectados a un puerto del bridge van a generar una tabla MAC que se almacena adentro del dispositivo, adentro del bridge, y el otro segmento, todas las MAC del otro segmento restante, también se van a almacenar en una tabla adentro del bridge. Entonces, ¿qué pasa? Se va a comparar la dirección MAC destino, que contengan los datos que llegan a él, con las direcciones MAC de las tablas. Es decir, supongamos que esta PC de acá le quiere mandar un dato a algunas de la PC, tanto como las de acá, como las del otro lado del puente. Entonces, ¿qué va a hacer el bridge? Va a tomar los datos de esta computadora y va a leer la MAC de destino, es decir, la MAC del dispositivo al que la PC se quiere comunicar. Y se va a fijar en las tablas de direcciones MAC que tiene almacenada dentro del bridge. Y va a decir que si la dirección MAC de destino está en el mismo segmento que la dirección MAC de origen, no va a enviar los datos por el otro segmento. Es decir, si esta PC se quiere comunicar con la PC que tiene al lado, el bridge va a decir, estas dos PC están, digamos, adentro del mismo segmento. Por lo tanto, no voy a mandar datos hacia el otro lado del puente. No voy a mandar datos a este segmento. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque se divide a la red en dos según las necesidades y eso disminuye las colisiones. Por eso se dice que un bridge reduce los dominios de colisión. Ahora, si la dirección MAC de destino no está en el mismo segmento de red que la PC de fuente, que la PC emisora, entonces los datos se envían a través del puente al segmento correspondiente. Es decir, supongamos, si esta PC le quiere transmitir sus datos a una PC que está abajo, tendría que llegar al puente y el puente va a fijarse en sus tablas MAC, se va a dar cuenta que no está en el mismo segmento que el emisor y las va a mandar a través del otro puerto. Bien, este funcionamiento del bridge es lo que después va a usar el switch, que vamos a ver también a continuación, para funcionar. Por eso por ahí es importante que entiendan cómo funciona para poder entender después también bien el switch. El símbolo del puente es como el que vemos ahí en la imagen, es básicamente como un puente colgante. Ese también cuando usemos Packet Tracer lo van a ver. Bueno muchachos, vamos a explicar ahora el switch. No vamos a entrar en detalle de lo que era un switch, como ya habíamos visto en las clases pasadas, de su posibilidad de formar redes LAN interconectando los dispositivos que se conectan a los puertos, sino que vamos a ver un poco más cómo funciona. Fíjense, les muestro un switch, la parte trasera de un switch, en donde se ve un puerto acá que se llama puerto de consola. En este caso es un puerto serie, pero también puede ser un puerto RJ45 y se utiliza para conectar el switch a la PC y poder configurarlo y cambiarle algunas características que vienen de fábrica. No vamos a ver ahora cómo configurar un switch, pero sí tienen que saber que se utiliza ese puerto para conectarlo. Ya cuando veamos Packet Tracer, seguramente ahí vamos a programar un poco más el switch, a configurarlo. Bien, el switch usa una tabla de direcciones MAC para poder determinar la ruta, es decir, el segmento a donde es necesario transmitir el dato. Y de esa manera genera la reducción de tráfico. Es decir, es un dispositivo que utiliza las MAC de los dispositivos, valga la redundancia, que están conectados a él. También soportan funcionalidades
como por ejemplo las LAN virtuales o VLAN, que es una forma de dividir redes, ¿no? Ustedes recuerden que el switch no tiene la capacidad de dividir red, sino que todos los dispositivos que se conectan a él forman una sola red, pero no puede dividir redes como lo hacía el puente o el router, vamos a ver. El switch lo que hace es disminuir las colisiones creando una conexión punto a punto, por así decirlo, entre un emisor y un receptor. Ya lo vamos a ver ahora. La funcionalidad de la LAN virtual lo que hace es poder crear distintas o tener distintas redes en un mismo switch. Es decir, se le asignan unos puertos característicos que van a formar parte de una red, otros puertos van a ser otra red, y de esta manera se podría crear una división de redes, por eso se dice que es una LAN virtual. Pero recuerden siempre que el switch por sí mismo no puede dividir red. Todos los dispositivos que se conectan a él tienen la característica de que están dentro de la misma red. El símbolo cuando usemos Packet Tracer es el que vemos ahí a continuación. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo hace el switch este paso, ¿no? de datos de manera individual, por así decirlo. El switch se considera un puente multipuerto también, ¿no? En donde no hay dominio de colisión, ya que los paquetes se dirigen desde un host origen a un host destinatario, un destino, sin reenviarlo a los otros puertos, que es lo que hacía el hub. En el hub, como era una unión eléctrica entre todos los puertos, en donde yo metiera un dato se repetía en los otros. El switch, en cambio, no. En esta imagen se puede ver esta funcionalidad, ¿no? Antes teníamos un segmento compartido en donde si yo compartía algo o quería compartir algo entre dos computadoras, inevitablemente los otros puertos iban a recibir esos datos también. En cambio, el switch lo que hace es crear un puente individual entre un destinatario y un receptor, y de esta manera no se transmiten los datos a otros puertos, a otros puertos que estén conectados a él, y de esta manera se reducen las colisiones, ¿no? Entonces cada puerto de switch funciona como un puente individual y así otorga el ancho de banda total del medio y se elimina cualquier posibilidad de colisión. Esta es la gran ventaja que tiene respecto al hub. El hub no podía hacer esto, por eso ha quedado totalmente en desuso hoy, y el switch es quien lo ha reemplazado el hub. Hoy en día sería como medio tonto, si se quiere, utilizar un hub en vez de un switch, ya que estaríamos, obviamente usando cosas viejas en vez de utilizar una tecnología que es mucho más inteligente. Les muestro también una foto de un switch por adentro, en este caso es un switch de 8 puertos. Si ustedes se fijan, en la parte de arriba están los conectores RJ45 y abajo los circuitos integrados son las memorias que usa para almacenar las direcciones MAC. También fíjense que consta de un micro, que es el que maneja las memorias, y también las distintas funciones del switch. Ahora les voy a mostrar un pequeño video, no tiene audio, pero sí me pareció que era muy didáctico para que ustedes pudieran entender cómo funciona este switch. Bien. En primer momento se enciende el switch, ¿no? Fíjense que la tabla de direcciones MAC está vacía. Todas las direcciones de abajo son las direcciones MAC de cada equipo conectado a cada puerto. En un primer momento se envía una trama, supongamos, desde esta PC con una dirección MAC de destino 44, la repetición de 4, y una dirección de origen que es la propia dirección MAC de la PC. Entonces fíjense qué hace el switch. Almacena, ¿no?, en un primer momento la dirección MAC del puerto 1, es decir, de la PC, y como no conoce el puerto de destino porque no está en su tabla, genera un proceso que se llama inundación. Es decir, envía a todos los puertos restantes, que no sea por el cual recibió el dato,
ese paquete, ese dato, esperando que le conteste el destinatario. Entonces lo envía a todos los dispositivos, aprende la dirección de MAC del puerto 1, y cuando la PC con la dirección de origen 444 le responde, almacena en la tabla de direcciones qué puerto está mandándole ahora los datos a la PC 1111. En la medida en que se vayan comunicando las computadoras, se va llenando la tabla de direcciones MAC. Y de esa manera es como el switch va llenando su tabla y va conociendo qué dispositivos tiene conectado en cada puerto. Esa es la manera en la que determina después la ruta. Bien, los switches se pueden dividir también como fijos, modulares o apilables. Los switches fijos son los que generalmente vamos a ver como más comunes. Son aquellos que compramos y que no puedo agregarle características u opciones. Es decir, me vino de 24 puertos y va a ser siempre de 24 puertos. Otro tipo de switch que es más empresarial para empresas grandes es el switch modular, que en este caso ofrece una flexibilidad en su configuración. Es decir, es un switch que viene un chasis, ¿no? Nos venden un chasis en donde yo puedo ir instalando tarjetas de línea modulares, es decir, tarjeta de red, y puedo ir ampliando así la cantidad de bocas de red que voy a ir teniendo. Por ejemplo, en esta imagen vemos que están todas las bocas utilizadas, están todos los espacios del chasis ocupados y tengo varios módulos. Por eso se dice que es un switch modular. La parte de abajo son las fuentes de alimentación que van a alimentar después a cada una de las tarjetas de puerto. Y el otro switch, o la otra posibilidad, es el switch apilable, que a simple vista es un switch común, es un switch fijo. Como vemos acá son 4 switches, pero que tiene la característica de tener un conector especial que se puede utilizar para concatenar switch entre sí, es decir, para conectar switches entre sí, lo cual nos brindaría la capacidad de tener más puertos. Por ejemplo, si este es de 24 y es apilable, puedo conectar otro de 24 que también sea apilable y así tener 48 puertos, o los que me hagan falta. Este tipo de conexiones también se lleva a cabo con un cable especial, como vemos en la figura, y sería como una combinación entre un switch fijo y un switch modular. Es también una buena alternativa. Y para ir terminando, como última definición ya, el switch de capa 3, nosotros habíamos visto hasta acá todo lo que eran switch de capa 2, es decir, switch que funcionan solamente con las direcciones MAC. El switch de capa 3, en cambio, puede vincular a su vez las direcciones IP de cada puerto, es decir, las direcciones IP de cada dispositivo que esté conectado a un puerto. Por eso es también un dispositivo de capa 3. El símbolo lo vemos a la derecha y permite, este switch de capa 3 que se dirige el tráfico, a través de la red teniendo en cuenta las direcciones IP. ¿Qué significa esto? Que es capaz de enrutar los datos. Tiene la posibilidad de enrutar datos, como hace un router, que es lo que vamos a ver en la parte 2 de este video. Ahí vemos una imagen, un switch de la serie Catalyst 3560 de Cisco, que a simple vista es un switch común, pero que internamente tiene la capacidad de hacer de router. Entonces, si bien el switch de capa 3 y el router disponen de esa función de enrutamiento, tienen aplicaciones particulares. Si yo necesito tener varias conexiones y enrutamientos entre redes internas, pero sin la necesidad de conectarme a internet, es decir, de ir hacia mi ISP, que es el proveedor de servicios de internet, entonces yo puedo usar un switch de capa 3. En criollo, ¿qué significa? Que si yo tengo que generar varias redes
adentro de mi propia red, puedo usar un switch de capa 3, porque no me hace falta internet. Ahora, si yo necesito conexión con internet y además necesito más funciones respecto de capa 3, como por ejemplo los firewall u otros protocolos, ya necesito un router, principalmente por la conexión a internet. Entonces eso está bueno tenerlo en cuenta. Un switch de capa 3 es una buena opción si no necesito internet, pero si ya necesito tener una conexión con la red de internet, necesito un router inevitablemente. Les dejo sí como tarea que busquen estos conceptos de switch, el método de reenvío de las tramas por corte y por almacenamiento, esos dos métodos. MDX automática, que recomiendo que busquen en Google el curso de Cisco de ITESA, que es una institución. Es un curso de Cisco muy completo y ahí define muy bien lo que es la MDIX automática y también los tipos de configuración en duplex de los switches. Búsquense como tarea eso, traten de definirlo de la manera más sencilla que puedan. Lo importante es que entiendan también esos conceptos que está bueno tenerlo en cuenta. Y bueno, muchachos, habremos llegado a la fin de la parte 1, el final de la parte 1. Espero que anden muy bien. Espero también sus comentarios respecto a estos videos. Voy aprendiendo también mucho con esto y bueno, espero siempre las realimentaciones de su parte para que también sea más entretenido y más llevable para ustedes. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y espero que anden muy bien, muchachos.